Bueno, acá les voy a enseñar a cómo se hace el banana dulce. Y aquí les voy a poner los ingredientes uno a uno para que puedan saber más o menos cómo es que se hace este postre después de comer, que es bastante rico. Y de verdad que lo he probado y está bastante bueno. Y bueno, primero que hay que tener es un bol ahí donde puedas poner en todo lo que estás haciendo. Bols. Bien. Después vamos a agarrar la banana. La voy a dejar por acá ahí para que después haya que pelarla. Y por último, pues no el último, me faltan 3 ingredientes más, me faltan. Que son este martillo para golpear la banana, porque hay que hacerla como que quede como tenga apariencia de puré, para que quede ahí como la, la, la más esperada. Uy, estoy tocando. Y esta es la cuchara para ponerle el dulce de leche. Y bueno, más o menos aquí me faltaría agarrar el dulce de leche, que ya lo voy a poner. Que bueno, voy a tener que agregarlo rápido. Ahí. Bueno, yo lo acabo de poner el dulce de leche. Y más o menos acá les voy a mostrar más o menos cómo es que se hace todo esto. Y bueno, para comenzar vamos a tener que pelar la banana. Fácil. Vamos a tener que agarrar el coso ahí. La pelamos como queremos. No sé, querés podemos usar yo me agarré una banana pequeña porque era la que había. Así que toda la mierda. Agarramos una así. A ver. La voy a pelar ahí. Listo. Acá ya he tenido una. Y bueno. Este es el martillo que se usa para hacer la milanesa. Que ven que tiene acá uno de diferencia. No, así. Es bastante largo, así que. Y le tienen que golpear de ambos lados para que la nana pueda quedarse ahí. Yo estoy grabando con la otra mano, así que no puedo sostener el bol. Así que bueno, tengo que ir golpeando esto. Listo, ya acá más o menos la banana ya la he hecho, ya la golpeé lo suficiente. Tienen que tener cuidado al golpearla porque no quiero que se aplaste ningún dedo. Y después le queda como toda ahí llena de pedazos de banana y la pueden limpiar ¿cómo se dice? Ahí en las canillas. Así que bueno, vamos a pasar porque bueno, para mí la cantidad de banana que hay, o sea, es bastante poca. Porque yo le puse una banana pequeña, así que voy a tener que añadirle otra más. Otra banana la voy a añadir. Ya le añadí una segunda banana, la tiré la cáscara a la basura y ahí me quedó algo así, media tope, que no me debería quedar, me debería quedar más o menos todo más bien más en línea, o sea. Pero bueno, ahora nos tocaría la capa del dulce de leche, que tendríamos que usar el dulce de leche con una cuchara ahí pequeña, miren que es pequeña, para que diferencien. Una cucharita pequeña como cuando comen un postre de flan, una gelatina, una pequeña, ya me entiende.
Bueno, y acá vamos a tener que abrir el pote. Que voy a poner la cámara en una parte. Lo voy a poner por acá. Perdón que la ponga acá, pero no tengo otro lugar. Y aquí más o menos tengo el dulce de leche. Que acá tenemos que agarrarle cierta cantidad. Y luego acá lo revolvemos mientras se va agregando. Le agregamos cierta cantidad y le vamos revolviendo. Tampoco no le sean con el dulce de leche, les digo. Y se escucha unos maullidos de mi gata. Pero no le sean con el dulce de leche. Y les voy a mostrar cómo va a quedar. Y más o menos habré puesto esta cantidad. O sea, yo le puse 2 cucharadas. Me manché la mano, bueno, está bien. Con 2 cucharadas de dulce de leche le puse. Tampoco no hay que ponerle tantas como 10. No me pongan porque si no le va a quedar más sobre dulce de leche que banana. Y el paso final es dejarlo unos 5 minutos en el freezer. No en la heladera, porque si no en la heladera van a tener que dejarlo media hora, 10, bueno, como sea. Así que lo voy a poner en la heladera. Bueno, que se sea freezer. Para que se ponga más frío de inmediato. Y eso que sabe bastante bien, con su apariencia. Tienen que probarlo, es una receta así. Aquí vamos a tener que ponerlo, no sé, por un lugar que tengan espacio. Yo lo pondría por acá. No. Bueno, no sé, me voy a organizar después. Y lo cierran por unos 5 minutos hasta que se termine. Y ahora tenemos que esperar unos 5 minutos y ir a la cocina y agarrar nuestro banano dulce, o sea, como yo le puse el nombre a mi postre. Le pueden llamar como quieran. Después de estos 5 minutos abrimos el freezer ahí. Lo abrimos y sacamos nuestro banano dulce. Y les voy a decir una cosa. Yo he usado 2 bananas porque las que eran muy pequeñas, las que tenía. Entonces, bueno, usé las 2. Y no tenía nada más que hacer. Y bueno, este sería el resultado. Y está bastante fresquito. Y ahora pueden echarse ahí un rato para comer. Y van a ver que es bastante rico, Ahora agarro una cuchara y me lo voy a comer. Y bueno, listo, es el postre. Tiene esta apariencia, más o menos es así. Tiene que ser frío o también puede ser sin enfriar. Nada. Pero bueno, así más o menos se trataría de cómo se hace esta receta casera. Y bueno, adiós.